Hola jóvenes, buen día. Nos encontramos nuevamente en una clase de matemáticas. Estamos trabajando en cálculo, particularmente con lo que son las derivadas. Bueno, la derivada de una función. Nos encontramos actualmente en un eh, ejercicio 1.1 del libro de texto de la tarea asignada. Este ejercicio se resuelve siguiendo el ejemplo 1.3, que es el que podemos ver aquí arriba. La función con la que se trabaja en el ejemplo 1.3 es f de x igual a x cuadrado. Y se anda buscando f' de x, significa la primera derivada de la función. Em, Bien, vamos a ver el ejemplo y lo voy a hacer nuevamente porque me acabo de dar cuenta que en el libro de texto hay un pequeño error aquí. Entonces, para corregir ese error, voy a explicar nuevamente este ejemplo que está acá y finalmente vamos a terminar este pequeño video con la solución de uno de estos ejercicios. Voy a tomar el ejercicio B. Se va a resolver exactamente de la misma forma que se resuelve el ejemplo 1.3. Por eso tenemos ahí ese ejemplo. Entonces veamos cómo resolver este ejercicio. Primero, tenemos que la derivada de una función f' de x es el límite cuando el valor h tiende a cero de esta expresión. La función evaluada en x más h menos f de x dividido sobre h. Vemos evidentemente que aquí, si sustituimos, inmediatamente tenemos un cero en el denominador, lo cual no se puede resolver. Entonces veamos cómo resolver, cómo encontrar este límite. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, de entrada, voy a copiar esto. Voy a buscar el límite cuando x tiende a h de. Observemos en el numerador tengo f evaluada en x más h, que significa que voy a buscar la función y en lugar de x, lo que vamos a escribir es x más h. Entonces, observemos en la función. La función dice f de x igual a x cuadrado. Significa que en lugar de x, escribimos x más h. Así que aquí lo que me va a quedar es x elevado al cuadrado. Bien, x cuadrado. Observemos x cuadrado y repito, x más h elevado al cuadrado. Esa es la función evaluada en x más h menos f de x. F de x es escribir la función exactamente como está ahí. Sería x al cuadrado. Entonces aquí voy a escribir x elevado a la 2. Bien, si tenemos claro este paso, lo que sigue es solamente simplificar. Entonces repito acá, al evaluar o para encontrar la derivada, encontramos el límite cuando x tiende a, el límite, perdón, cuando h tiende a cero de esta expresión. Y básicamente lo que se debe hacer aquí es, en el primer término, evalúo la función en x más h. Significa que quito x y escribo x más h. Menos f de x es la misma función de x cuadrado. Bien, ahora lo que corresponde es simplificar. Entonces, ¿cómo simplifico esta expresión? Aquí hay que recordar un producto notable que lo vieron en una clase anteriormente, y es el producto de x más h por x más h, ya que eso significa x más h al cuadrado. ¿Cómo lo resolvemos? X más h al cuadrado simplemente es el primer valor elevado al cuadrado, que es x. Entonces aquí tendría el primer valor elevado al cuadrado, repito, que es x, más 2 multiplicado por el primero y el segundo valor, es decir, 2xh, 2 multiplicado por x y por h, más el segundo valor elevado al cuadrado, ese es h. Entonces tendría aquí h elevado al cuadrado. Acá está, h elevado al cuadrado. Esto es el desarrollo de
2x más h elevado al cuadrado. Ahora aquí vamos a simplificar. Observe que tengo x cuadrado positivo en el primer término y en el último término tengo un negativo x cuadrado. ¿Qué significa? Que x cuadrado con x cuadrado se cancela ya que son opuestos. El error que comentaba al inicio está aquí. En este desarrollo, aquí debe aparecer x cuadrado y acá en el libro de texto aparece un h cuadrado. Es un errorcito que cometieron por ahí cuando estaban haciendo el libro. Entonces, vean la forma correcta es esta. Aquí solo debíamos copiar el x cuadrado. Ahora, este x cuadrado, repito, se cancela con x cuadrado que está en el primer término ya que son opuestos. Significa que solo nos queda la siguiente expresión. Bien, nos queda la siguiente expresión. Una vez que eliminamos esto, este x cuadrado con este x cuadrado, lo voy a dejar aquí copiado para que lo... Voy a dejar copiado ese detallito para no borrarlo. Entonces solo voy a colocar una marquita aquí. Ya. Se cancela este x cuadrado con el primer x cuadrado que está acá. Ups. Ya está, esos dos se cancelan. Y al simplificar, lo que obtengo es entonces, lo que obtengo, pues como ya ustedes lo ven ahí, solamente es, em, ahí está. Lo que me queda es solamente esta expresión, la cual se puede, o bueno, se debe seguir simplificando. Ahora, ¿cómo simplifico esta expresión? Necesito cancelar el h del denominador, pero este lo podemos cancelar fácilmente sacando factor común. Tengo dos términos en el numerador que contienen el valor h. Entonces, extraigo el factor común h y me va a quedar de esta manera. Un h multiplicado por algo. H multiplicado por... Ahora, ¿qué es lo que me va a quedar entre paréntesis? Si extraigo h del primer término, solamente me queda 2x, ¿cierto? Entonces desaparece h. Si extraigo una h de x, de h cuadrado, perdón, aquí solamente me va a quedar h. Dicho de otra forma, observen que h multiplicado por 2x es 2xh y h multiplicado por h es h cuadrado. Ahora, aquí, con esto, ¿qué es lo que logramos? Con esto logramos eliminar o vamos a cancelar uno de los términos, el factor h, perdón. Entonces, cancelo h, este h que está acá, junto con el h que me queda en el denominador. Ya con esto, eh, no tenemos problemas con un denominador cero, porque ese es el valor que tiende a h, tiende a cero, y lo podemos resolver o simplificar fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar acá? Pues va a quedar el límite de, me va a quedar el límite de solamente 2x más h. 2x más h. Ahora, recordemos que andamos buscando el límite cuando h tiende a 0. Así que podemos ya hacer la sustitución. Esto es 2x más el valor h, que en este caso es 0. Observen que ya no escribo límite. Límite se elimina. Entonces aquí ya solamente me queda, como ya estoy haciendo la sustitución, 2x más 0, que es el valor al que tiende h a 0. Y simplificando, 2x más 0, pues simplemente es 2x. De esta manera, entonces ya he encontrado
lo que andaba buscando, que es f' de x, es decir, la primera derivada de x. Entonces, podemos decir que f' de x es 2x. O sea, la derivada de la función original, que es x cuadrado, es 2x, aplicando la definición de la derivada. Luego se pide encontrar acá f' evaluada en un punto. Dice, por ejemplo, aquí, si se sustituye x igual a 1 en f' de x, se obtiene f' evaluada en 1. Es decir, la primera derivada evaluada en 1. Ya encontramos que la primera derivada de x es, la primera derivada de la función es 2x. Ahora lo que se calcula es la primera derivada evaluada en 1. Entonces, ¿qué es esto? F' evaluada en 1. ¿Qué significa o qué es lo que se hace? En lugar de x, escribimos 1. Entonces vemos acá que dice 2x. En lugar de x escribo 1. Simplificando, 2 por 1 es 2. Entonces ya tengo la primera derivada evaluada en 1, que es 2. Solamente sustituimos en el lugar de x. Ahora vamos a aplicar exactamente lo mismo, la definición de la derivada para encontrar la derivada de la función. Voy a trabajar con el inciso b. Entonces, en el inciso b tengo que la función es 3x. Y luego vamos a encontrar la derivada evaluada en 1, que es hacer exactamente esto mismo, solamente sustituir el valor 1. También pueden ver que está desarrollado este ejemplo, es decir, f' evaluada en 1, utilizando la definición. Y consiste en sustituir 1 en lugar de x. Entonces pueden observar que así como iniciamos para encontrar este ejemplo, solamente se sustituye en lugar de x, como vamos a encontrar f' evaluada en 1, en lugar de x se escribe 1. Entonces por aquí tenemos f de 1 más h menos f evaluado en 1, ya que se está sustituyendo. Y luego, pues, hacer exactamente lo mismo que ya hicimos, simplificar y nos vamos a encontrar con que la derivada evaluada en 1 es 2. Bien, entonces continuemos con el ejemplo que dije que iba a hacer. Vamos a resolver el inciso B. La función es 3x. Aplicamos la derivada y lo que debemos aplicar, o aplicando la derivada, nos queda esta expresión. El límite, cuando h tiende a 0, de f evaluada en x más h menos f de x. Vemos que f de x es 3x. Entonces, f de x solo me va a quedar 3x. Ahora, ¿qué me queda en f evaluado en x más h? Sustituyo esto en lugar de x. ¿Y qué me va a quedar aquí? Me va a quedar un 3, que ya está en la función original, lógicamente. 3 multiplicado por x. Pero x es este. O mejor dicho, sustituyo x más h. Ya no va a quedar este cuadrado, ya que esta función no tiene, bueno, 3x más h. No hay un exponente al cuadrado aquí. Solamente me queda 3 multiplicado por x más h. Ya tengo menos f de x, que es 3x, que es la misma función original, 3x, dividido entre h. Ahora vamos a simplificar. Multiplicamos 3 por x y esto nos va a dar, arriba 3x más 3 por h, que es 3h, menos 3x. Solo lo copio. Ahora observen que aquí tengo un 3x positivo y un 3x negativo. Significa que puedo cancelar, o mejor dicho, se cancela 3x menos 3x. Entonces voy a recurrir a copiar esta, esta rayita. Esto representa que se cancela este término con el siguiente término. O bueno, con el último término, mejor dicho, que es 3x. Ahí está. Bien, lo cancelo.
Ahora, ¿qué expresión es la que voy a obtener acá? Observen que la expresión que me queda es solamente 3h dividido entre h. Elimino 3x con negativo 3x y solamente me queda 3h sobre h. Y aquí perfectamente podemos cancelar h sobre h, ya que es el mismo, se trata del mismo factor. Entonces cancelo esta h sobre la que tengo en el denominador. Y solamente me va a quedar el límite de permítanme. Bien, estaba cancelando. Aquí solo me va a quedar el límite de 3, ¿cierto? Cancelamos la h sobre h y ya solamente me va a quedar 3. Algo tan simple para eliminar esto que cuesta aquí. Bueno, ahí está. Solamente me queda límite cuando h tiende a 0 de 3. Ahora, ¿a qué equivale esto? Pues ya vimos anteriormente que el límite de una constante, sin importar hacia dónde tiende la variable, es la misma constante. Entonces, límite es 3. Así que nos encontramos entonces con que f' para esta función, para la función f de x igual a 3x, el, la derivada, o la primera derivada es, bueno, f de f' de x es 3. Ese es el valor que encontramos aplicando la definición utilizando el límite. Entonces tengo aquí el límite cuando h tiende a 0 de la expresión esta es 3. Significa que la primera derivada de x es 3. Ahora se pide encontrar la primera derivada evaluada en 1. Es decir, f' evaluada en 1. Simplemente vamos a sustituir entonces f' evaluada en 1. f' evaluada en 1 en esta función, como pueden ver aquí no hay x. Significa que ese 1 no lo puedo sustituir en ningún lugar. ¿Qué me va a quedar entonces al evaluar en 1? Me va a quedar siempre ese 3 que tengo en la derivada. f' de x es 3, entonces f' de x evaluada en 1 va a seguir siendo 3, ya que al evaluar en un valor, lo que hacemos es que sustituimos ese valor en lugar de x. Pero en esta expresión no hay x, entonces no voy a tener ese 1 en ningún lugar, solamente copio la constante que ya tengo ahí. Y de esta manera, pues ya hemos concluido este ejemplo. De la misma forma se resuelven los otros incisos A, C y D. Aplicando la definición, resolviendo acá y simplificando hasta llegar a una expresión en la que no haya h en el denominador para poder hacer la respectiva sustitución y encontrar el límite. Y de esa manera encontramos la derivada de la función. Bien, listo, esto es todo. Gracias por su atención y espero que hayan comprendido la clase. Saludos.